¿Qué tal, chicos? Bienvenidos. Estamos resolviendo la guía oficial del Instituto Politécnico Nacional 2022 y esta es la primera pregunta del área de Físico-Matemáticas, el área 1 de la sección Física. Ahora bien, tenemos esta primera pregunta. Fíjate, esta pregunta es muy curiosa. Según el vector de fuerza mostrado, Fr, aquí tenemos el vector de fuerza mostrado, asociar sus componentes con las funciones trigonométricas que le corresponden. Y estas son las componentes. Aquí te están preguntando cuánto vale el valor de Fr, o sea, esta parte de aquí, cuánto vale la componente en Y, esto de acá, Y, cuánto vale X y cuánto vale teta R, o sea, el ángulo que tenemos aquí en esta parte, ¿vale? Y cada una de estas componentes tiene su expresión trigonométrica, así como lo podemos ver, ¿va? Vamos a ver cómo se resuelve esto. Para empezar, quiero que entiendas que así como estás viendo aquí en la imagen, un vector pues tiene forma de un triangulito, ¿sale? Entonces, a ver, vamos a descomponer este vector para poder encontrar sus componentes, ¿vale? De entrada, recuerda, siempre un vector va a ser un triangulito, ¿ok? Entonces, vamos a dibujarlo. Un vector está compuesto por una FR, fuerza resultante, o F, o así F solita. Lo que importa es que un vector es esta flechita, ¿sale? Este es el vector. Pero el vector tiene dos componentes. Vamos a tener una componente horizontal y vamos a tener una componente vertical. La componente horizontal está en el eje X. Por lo tanto, algunas personas prefieren nada más llamarla X. O como en tu examen. En tu examen decía con X, componente X. O sea, hace este pedazo. Y también al eje Y, pues vamos a colocarle la letra Y, que en tu examen le ponían con Y, o sea, componente en Y. Esto así es un vector. Más aparte, aquí tenemos el ángulo, ¿no? Que decía en tu examencito de aquí, teta R, ¿no? Teta R, así tal cual como en la guía. Pero recuerda, no es importante la R. O sea, lo único que nos importa son las letras, ¿no? F, teta, X, Y. Ahora, como es un triangulito, podemos utilizar todas las relaciones trigonométricas, todas las fórmulas, el teorema de Pitágoras y todo lo que se te venga a la mente cuando piensas en trigonometría para poder resolver este tipo de triangulitos, ¿sale? Primero vamos a encontrar el valor de Fr. Fíjate que Fr es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Y es la altura, y X es la base y teta R, pues simple y sencillamente el ángulo que se encuentra ahí. Si te das cuenta, hay un teorema muy interesante que te mencioné hace ratito, que es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es muy fácil y nos dice lo siguiente. Fíjate, el teorema de Pitágoras es la cosa más sencilla del mundo. Nos dice que c cuadrada es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Ese es el teorema de Pitágoras. Para poder encontrar ya sea la hipotenusa, que vale c, la altura, que en este caso vale y, y la base, que en este caso vale x, ¿ok? Vamos a sustituir los valores, ¿ok? Vamos a cambiar los valores de aquí y vamos a pasarlos de ese lado. C es la hipotenusa. Y fíjate, la hipotenusa vale Fr, es este valor de acá. Si este triángulo existiera, va a medir Fr, ¿sale? Entonces, en lugar de C, yo aquí voy a colocar Fr al cuadrado. Esto es igual a la altura. Fíjate, A es de altura. La altura vale Y. Y como está al cuadrado, voy a ponerle Y al cuadrado, ¿sale? Más la base al cuadrado. La base vale X. Entonces vamos a ponerle más X al cuadrado. Ahora, esta Fr, este valor de Fr, todavía no está despejado. Tengo un cuadradito aquí. Lo que yo hago para quitar ese cuadrado es pasarlo del otro lado como una raíz, ¿sale? Entonces voy a colocar Fr, aquí con mi colorcito azul, Fr va a ser igual a la raíz cuadrada de todo lo que está aquí adentro. Y cuadrada más X cuadrado. Ahora, para esto quiero que entiendas algo. Fíjate, ¿qué pasa con el orden? Cuando yo te pregunto cuánto es 2 más 3, claramente me dices que es 5, ¿vale? ¿Y qué pasa si yo te lo pregunto al revés? ¿Cuánto es 3 más 2? 3 más 2 también da 5. El orden de los factores no altera el producto. Entonces, da lo mismo que yo te ponga y cuadrada más x cuadrada a que yo te ponga x cuadrada, aquí como lo voy a escribir aquí, x cuadrada más y cuadrada, ¿sale?
Y listo, ya despejamos el valor de FR. Entonces quiero que entiendas algo. Cada que tú quieras saber el valor de FR, que también se le conoce como la magnitud de FR, el valor de la hipotenusa de este vector, de este triángulo, pues es utilizar el teorema de Pitágoras. La raíz cuadrada de los catetos, o sea, X y Y, elevados al cuadrado, ¿sale? Y fíjate, con eso ya podríamos empezar a resolver nuestro problema de aquí, porque fíjate, FR y es esta fórmula, ¿no? Esta fórmula se parece un montón, fíjate, componente en X, X al cuadrado, componente Y al cuadrado, Y al cuadrado, y X y Y son las componentes X y Y. Entonces, nosotros sabemos que el 3 se va automáticamente con la opción A. Entonces 3 con A. Fíjate, desde aquí podemos descartar. Desde aquí ya podemos saber que estos de aquí no pueden ser por nada del mundo, ¿ok? Ah, pero fíjate, 3 con A y 3 con A. Puede ser cualquiera de estas dos. Vamos a seguir buscando para poder descartar, ¿sale? Pero de entrada nosotros ya sabemos que siempre la magnitud, o sea, el valor de la hipotenusa, se va a sacar con la raíz cuadrada de los catetos al cuadrado, ¿sale? Incluso tú ya sabiendo esto, simplemente llegando al examen, tú ya podrías identificar, FR es la magnitud, con la raíz cuadrada, ¡fum! 3 con A. Y vamos a poder ver cómo sacar los otros valores, ¿sale? Vamos a encontrar ahora el valor de θr, ¿sale? Ahorita vamos a encontrar el valor de θr y también te voy a explicar por qué la componente en Y y la componente en X dan estas formulitas de aquí, ¿sale? Pero primero, lo que quiero que hagamos es encontrar a θr. ¿Cómo vamos a encontrar a θr? Bueno, nosotros sabemos que los ángulos pueden ir relacionados directamente con funciones y relaciones y razones trigonométricas, como son el seno, el coseno y la tangente. Siempre, y esto es para toda la vida, incluso para cuando ya estás en la universidad, porque yo confío en que te vas a quedar en tu primera opción. Entonces, si vas para físico-matemáticas, siempre en la universidad te van a pedir encontrar el valor del ángulo. Cuando te pidan el valor del ángulo, se va a usar la tangente. Entonces nosotros tenemos que la tangente del ángulo que nos están preguntando, que en este caso es θr, recuerda que la tangente es igual a cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? El opuesto es el que siempre ves de frente. Si yo soy el ángulo, ¿a quién estoy viendo de frente? Pues a la Y. Entonces la Y es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Cateto opuesto entre cateto adyacente. El adyacente es el que está pegadito, fíjate, pegadito al ángulo θ. Y el cateto adyacente es X. Ahora, esto no es el valor del ángulo. Esto es el valor de la tangente del ángulo. Si yo quiero despejar a θr, me está estorbando la tangente. Cuando yo despejo ya sea un seno, un coseno o una tangente, se pasa del otro lado con su operación inversa. Ahí se le llama, con la inversa. Entonces, yo aquí voy a escribir que θr, así como lo estás viendo, θr es igual. Recuerda, si es la tangente, la paso con la operación inversa. La operación inversa de la tangente es tangente a la menos 1. Esa es la inversa. En algunos lugares vas a ver que le llaman la arcotangente, ¿sale? Entonces, ¿la arcotangente de quién? Pues de lo que yo ya tenía aquí, que es Y entre X, ¿sale? Entonces, el ángulo es igual a la tangente inversa. Este menos 1 arribita como exponentito quiere decirme que es la tangente inversa o el arcotangente de Y entre X. Y fíjate, ya sabemos entonces que siempre que me pidan sacar el ángulo, va a venir con tangente. Entonces, θr se va directamente con la tangente inversa de Y entre X. Y entonces la 4 es con la B y vámonos, papá. La respuesta correcta es el inciso D, ¿ok? Entonces, si yo quisiera hacer el examen rapidísimo, pues simplemente, me piden componente, raíz cuadrada, 3 con A, ¡fum! Después, me piden ángulo, con tangente inversa, 4 con B. Y listo.
Si te das cuenta de esta manera, ya está más que resuelto esta pregunta del examen. Ahora, yo sé que te da morbo, yo sé que tú quieres saber más y que tienes muchas ganas de entender, pues, ¿por qué rayos aquí componente en y componente x va con coseno y con el seno? Fíjate, esto te lo voy a explicar muy fácilmente, ¿vale? Fíjate, para empezar voy a quitar eso de acá, esto ya nos sirvió para encontrar los demás valores, pero ahorita vamos a buscar cómo se encuentran los demás valores, ¿vale? Las componentes, cómo llegar a este valor de las componentes en x y de las componentes en y. Fíjate, para eso vamos a utilizar las razones trigonométricas, ¿sale? Primero, vamos a ocupar el seno, ¿ok? ¿Qué pasa si yo ocupo el seno así tal cual del ángulo que tengo aquí? El seno de teta r. Bueno, el seno de teta r es cateto opuesto entre la hipotenusa. Cateto opuesto entre la hipotenusa. El cateto opuesto, recuerda, el que está enfrente. Cateto opuesto vale y. Aquí voy a poner y. Sobre la hipotenusa. Ah, la hipotenusa vale FR. FR, ¿sale? Eso es el seno del ángulo. Seno es igual a cateto opuesto entre la hipotenusa. Y aquí yo ya puedo descomponer o ya puedo despejar a mi componente en y. ¿Qué es lo que me está estorbando? FR. Si FR está dividiendo, lo paso del otro lado con una simple multiplicación. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que y es igual. Recuerda, esta FR que divide, ¡pum!, pasa a multiplicar. Entonces, es igual a FR multiplicado por el seno del ángulo teta r. Por eso es que la componente en y, que es el cateto opuesto, es la magnitud FR por el seno de teta r. Algo parecido va a pasar de este lado, fíjate. De hecho, mira, nos vamos a llevar esto para acá para que nos ayude a escribir de esta parte. Observa con atención. ¿Qué pasa si en vez del seno ocupo el coseno? Bueno, vamos a poner aquí el coseno del ángulo. Recordamos que el ángulo es teta r. El coseno del ángulo teta r es igual, ahora, fórmula del coseno. Cateto adyacente entre la hipotenusa. El coseno es cateto adyacente. Recuerda, si este es el ángulo, el opuesto es el de frente, el adyacente es el de abajo. Adyacente vale x. X, cateto adyacente entre la hipotenusa. La hipotenusa es FR. Entonces, entre FR, ¿sale? Y lo mismo que hace rato, tengo que despejar a mi componente x. Si FR está dividiendo, yo la paso del otro lado multiplicando, ¿ok? Entonces me quedaría que x es igual, recuerda, está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces es igual a FR por el coseno, aquí voy a colocar el coseno de teta r, ¿sale? Que era el ángulo que tenía aquí. Y listo, ya encontré mis componentes. Si quiero conocer la componente en y, que es el cateto opuesto, y esto grábatelo para siempre, siempre el cateto opuesto, hipotenusa por el seno. Y listo, así de fácil. Siempre el cateto adyacente, que en este caso es x, el cateto adyacente, hipotenusa con el coseno. Y entonces de esta manera ya encontramos nuestra respuesta correcta. Recuerda, fíjate, así de fácil, así de fácil. FR es la magnitud, pum, con raíces, 3 con A. Aquí está, 3 con A. Teta R con la tangente inversa, 4 con B. Ya quedó, 4 con B. Ah, ¿qué es la componente en y? La componente en y es la opuesta. Lo opuesto siempre va con seno. Entonces, componente y va con el seno. 1 con D. Fíjate, aquí está, 1 con D. Y la componente en x, que es el adyacente, siempre va con coseno. Entonces, el adyacente va con el coseno. La 2 con la C. Y listo. De esta manera, puedes resolver fácilmente esta primer pregunta de tu guía oficial del IPN de la sección Física Área 1. Nos vemos en otra pregunta.